asistimos a una nueva semana de caos, a una nueva semana de sobresaltos, con una vergüenza más a la que nos tiene acostumbrados este gobierno. Estamos seriamente preocupados porque el deterioro de los servicios públicos es continuo en nuestro país. Y creemos que este gobierno está agotando la paciencia de los españoles. Dicho de otra manera, creemos que este gobierno, en múltiples frentes, está abusando del civismo de los ciudadanos españoles. Pagamos impuestos propios de un país avanzado, pero cada vez tenemos servicios públicos de un país en serio retroceso. La situación que hemos vivido desde la última noche, que hemos vivido en las últimas horas y que se ha prolongado a lo largo de esta mañana, no es propia de la cuarta economía del euro. Es más, resulta profundamente indignante, con miles de viajeros completamente abandonados durante horas por el gobierno, que ha permitido, y esto es crítico y es muy relevante, este gobierno permitió que una veintena de trenes salieran hacia su destino sabiendo que iban a sufrir retrasos. Por si esto fuera poco, asistimos también a un gobierno claramente desinformador. La semana pasada, en relación con el apagón, la respuesta del gobierno fue generar confusión, caos y desinformación. Y lo que estamos viendo también en las últimas horas en relación con los graves retrasos sufridos por los trenes es también un ejercicio más de desinformación, porque nos hablan de sabotaje y porque culpan a todos menos asumir cualquier tipo de responsabilidad. El gobierno sabía lo que ha ocurrido y el problema ya no es solo de incidencia, sino que ahora se suma la falta de respuesta del gobierno a los problemas. Y este gobierno siempre responde al mismo patrón. Se lava las manos y la culpa es del resto. Ahora la culpa, por si todo esto que acabo de relatarles fuera poco, ahora la culpa es del Partido Popular por preguntar y por hacer nuestra labor de oposición. Pero la realidad, esa realidad que no puede soslayar el gobierno, es que niños, personas mayores y familias enteras se sintieron completamente abandonadas y tiradas por el gobierno sin agua y sin comida. Y sí, tiradas por el gobierno y singular y especialmente por su ministro Óscar Puente. El mismo ministro que hace apenas unas semanas alardeó de que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Aunque es cierto también que tenemos un gobierno que la semana pasada nos decía que tenemos el mejor sistema eléctrico de Europa. Quiero decirles que el ministro Óscar Puente es el paradigma del sanchismo. Todo el día en las redes sociales insultando y una gestión claramente deficiente. Por eso, lo que le pedimos a este gobierno y especialmente al ministro Óscar Puente son menos tuits y más soluciones. Porque es verdad, el gobierno no tiene la culpa del robo de cobre, si es que este hubiera sido el motivo principal de los retrasos, pero sí tiene la responsabilidad de cómo respondemos como país a los problemas de los españoles. Gente tirada en los trenes a las que se le podía haber evacuado en autobuses, por ejemplo, a las que se podía haber suministrado agua y víveres de primera necesidad, por ejemplo. Gente que se sintió absolutamente abandonada por los servicios públicos de este país. Por lo tanto, asistimos al enésimo, y no será el último, asistimos al enésimo colapso de un gobierno colapsado. El presidente Sánchez aspira a que el colapso ferroviario de hoy tape el apagón del pasado lunes, a que el apagón tape el procesamiento del hermano del presidente. Vive con que el escándalo de cada día tape el del día anterior. Pero los escándalos no desaparecen, los escándalos se acumulan. El deterioro de los servicios públicos es de tal envergadura que lleva al gobierno a convertir en épico que vuelva la luz. Esto sucedió la semana pasada. El colapso es de tal envergadura que, como ustedes también ya van teniendo una edad, se acordarán de que hace no demasiado tiempo en España se indemnizaba a los usuarios del tren cuando el tren llegaba tarde. Hoy no solo no llega tarde, sino que cuando nos montamos en los trenes no sabemos siquiera cuántas horas vamos a seguir en él. Hoy me acompaña, como ven ustedes, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, tanto él como Carmen Fúnez, si les parece dato más que anecdótico, porque va a hablar con conocimiento de causa, tanto él como Carmen Fúnez o Javier Arenas han tenido muchos problemas para llegar a Madrid, como los miles
de afectados por el caos ferroviario. La semana pasada también fueron Cuca Gamarra, Noelia Núñez y Alicia García quienes se vieron atrapadas en los trenes. Es decir, como ciudadanos hemos sido testigos también de las carencias y del deterioro de los servicios públicos de este gobierno. Por lo tanto, sin más, le daré la palabra a Juan Bravo, les dejo con él y luego me someteré junto con Juan a las preguntas que ustedes consideren. Gracias. Bueno, nosotros creemos, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, que desde el inicio de esta legislatura el Gobierno da motivos más que sobrados para que los españoles nos manifestemos en las calles. Y en su día también, en relación con la aprobación o el contexto de la aprobación de la ley de amnistía, ustedes saben que dijimos, nos manifestaremos en las calles o bien a iniciativa del partido o sumándonos a la iniciativa de la sociedad civil. Esta es una iniciativa de la sociedad civil en la que el Partido Popular respalda y que irán dirigentes del Partido Popular con normalidad apoyando esa reivindicación que consideramos que es justa. Y es que el presidente Sánchez, después de la sucesión continua de escándalos en los que tiene sumido a la sociedad española, lo que debería hacer es disolver las Cortes y dar la palabra a los españoles. Acudiremos a esa manifestación y acudirán dirigentes del Partido Popular y nos sumaremos a esta y a sucesivas convocatorias de la sociedad civil en rechazo de este mal gobierno. Bueno, a lo mejor me la puedes responder, Borja, aunque la pregunta en principio era para Juan. Vaya. Bueno, es Salgo a igual. jugar y El caso es que seguro que lo habéis hablado del comité de dirección, porque ha comentado el vicesecretario de Economía que ya el día 22 hubo alguna señal de que el apagón podía ocurrir. Quiero saber exactamente a qué se refieren, porque parece como si el PP creyera que el gobierno estaba avisado de que esto iba a pasar y aún así no le importó. Si ustedes escuchan a los técnicos, que son a los que tenemos que escuchar y seguir y leer, ellos apuntan que el 22 ya hubo una caída importante que puso en riesgo el sistema eléctrico y que se fue capaz de recomponer. Entonces, por eso digo que ya había algún elemento que hacía indicar que a lo mejor que las decisiones que estaban tomando no eran las más acertadas. Pero repito, es lo que han dicho los técnicos, a lo cual nosotros tenemos que escuchar, y creo que hay que dejar fuera tanto discurso para buscar culpables y analizar realmente lo que pasaba y por qué se llegó a este punto, ¿no? Y dónde están las renuncias que el gobierno planteaba para dificultar esta situación. Buenas tardes. Hoy estás preguntando mucho, Elsa. Bueno, es que son dos dirigentes, ¿no? A preguntar. Yo me alegro. Sí, quería saber si hay previstos cambios en la dirección del Partido Popular que sean aprobados en el comité ejecutivo previsto para el 12 de mayo y si en concreto el vicesecretario Esteban González Pons va a conservar la vicesecretaría institucional o hay algún cambio previsto posible. Gracias. Esta pregunta, entenderá usted que si yo tuviera la respuesta concreta, pues probablemente tampoco se la podría decir, pero bueno, el señor Esteban González Pons va a continuar en el Consejo de Dirección, esto es lo que sé, va a continuar aportando, igual que lo ha hecho hasta ahora, su extraordinario conocimiento y bagaje político en el Consejo de Dirección, y lo que hacemos es añadir talento y añadir capacidades de gestión. Por lo cual, los cambios tendrán que ver con la reordenación de las competencias, una reordenación natural por la asunción de responsabilidades. Miren, nosotros no somos ministros del Gobierno, ¿qué podemos hacer? Ser secretario general de comunidades autónomas, candidatos a presidir comunidades autónomas y además ser ministros. Porque luego, al final, la conclusión es que todo sale mal. La gestión a la que estamos asistiendo hoy en España, esta gestión errática, este colapso generalizado, tiene que ver con muchos factores. Pero también que tenemos ministros que no se dedican a gestionar sus áreas, que no se dedican a gestionar sus ámbitos de competencia, que se dedican o a estar en redes sociales o a hacer campañas autonómicas para, hipotéticamente, aspirar a ser presidentes de sus comunidades autónomas. Y lo que necesitamos, y lo que España necesita, es un gobierno que funcione. Lo que España necesita son ministros que se dediquen a lo suyo. Lo que los españoles necesitan es una España que funcione. Y esa es la alternativa que nosotros queremos ofrecerles, una España que funcione. Y para eso todo el talento posible es necesario. De los que están hoy en el Consejo de Dirección y de los que en su día se puedan sumar, o todo el talento que está hoy alrededor del Partido Popular sumándose al cambio que España necesita y que queremos que sea cada vez más visible.